3 años de terror, 87 muertos, la mayoría niños. Entre 1764 y 1767, algo cazó en los bosques de Soria. No era lobo, no era oso. Era algo que se paraba en dos patas antes de atacar. Algo con mandíbulas capaces de aplastar cráneos humanos. Algo que sobrevivió a 6 disparos de mosquete a quemarropa. Los testigos describieron criatura del tamaño de un ternero. Pelaje negro. Ojos amarillos. Inteligencia humana. Los sobrevivientes juraban que el animal los miraba a los ojos. Calculando. Cazando como persona, no como bestia. El rey Carlos III envió 50 soldados de la Guardia Real. Cazaron durante meses. Mataron 18 lobos. 3 osos. Ninguno era la bestia. Los ataques continuaron. Un cazador francés afirmó matarla. Presentó cadáver de lobo gigante con anomalías físicas. Cobró recompensa. 3 semanas después hubo otro ataque. En junio de 1765, la criatura masacró a 5 niños junto al río. Testigos la vieron pararse en 2 patas. Medía 2 metros de altura. Rugió con sonido que nadie había escuchado antes. Luego caminó lentamente hacia el bosque. Sin miedo. Sin prisa. En agosto de 1767, los ataques cesaron súbitamente. La bestia desapareció. Nunca encontraron cuerpo. Nunca supieron qué era. Los documentos médicos y militares fueron clasificados. Permanecen sellados hasta hoy. 258 años después, todavía no sabemos qué aterrorizó España durante 1000 días de pesadilla. 14 de septiembre de 1764. Provincia de Soria. Aldea de San Leonardo de Yagüe. 500 habitantes. Comunidad de pastores y leñadores asentada en las montañas al norte de Castilla. María de Ontiveros tiene 11 años. Hija de leñador. Tercera de 6 hermanos. Niña normal. Responsable. Obediente. Como cada tarde, su madre le pide que vaya al bosque a recoger leña seca para la cena. María sale de casa a las 5 de la tarde. Lleva cesta de mimbre. Hacha pequeña. No tiene miedo. Conoce el bosque. Ha ido sola cientos de veces. El punto de recolección está a 20 minutos caminando. Cerca del camino. Seguro. Su hermano menor, Diego de 7 años, la ve partir. Es la última persona que la ve viva. Cuando María no regresa a las 7, su madre se preocupa. Envía a Diego a buscarla. El niño corre por el camino al bosque. Llama a su hermana. Grita su nombre. Nadie responde. El padre, Antonio de Ontiveros, organiza grupo de búsqueda. 6 hombres con antorchas. Recorren el bosque llamando. Buscando. La oscuridad complica todo. A las 10 de la noche deciden esperar al amanecer. Es demasiado peligroso seguir en la oscuridad. Los lobos son comunes en estas montañas. Ningún hombre sensato camina de noche sin armas adecuadas. 15 de septiembre. Amanecer. 25 hombres armados reanudan búsqueda. Encuentran la cesta de María. Volcada. Leña esparcida. Señal de lucha. Siguen rastro de sangre. Los perros ladran frenéticamente. Encuentran el cuerpo a 100 metros del camino. Entre matorrales densos. Lo que ven los paraliza. María está destrozada. Su ropa hecha jirones. Brazos y piernas con mordidas profundas. Garganta desgarrada. El cráneo tiene fractura visible, como si algo lo hubiera aplastado con presión imposible. El médico local, doctor Alonso de Mora, examina el cuerpo. Ha visto ataques de lobos antes. Esto es diferente. Las marcas de dientes son enormes, mucho más grandes que colmillos de lobo. La fuerza necesaria para romper cráneo humano así supera cualquier animal conocido en la región. Además, hay algo más extraño. Parte del cuerpo fue devorado. Pero no como lobo come. Los lobos rasgan carne. Estos bocados son limpios, precisos, como si el animal tuviera intención, como si eligiera qué partes consumir.
El doctor escribe en su informe: las heridas no corresponden a ataque de lobo común. El tamaño de la dentadura sugiere animal significativamente más grande. La presión de mordida es extraordinaria. Recomiendo extrema precaución. Esto no es depredador ordinario. Pero hay más. 2 testigos dan información perturbadora. Un pastor llamado Miguel de Tera estaba en la montaña esa tarde. Escuchó gritos. Los gritos de María. Corrió hacia el sonido. Vio algo entre los árboles. Al principio pensó que era oso, pero se movía diferente, más ágil, más rápido. Luego vio algo imposible. La criatura se paró en 2 patas, como humano. Miró hacia Miguel. Sus ojos brillaban amarillos incluso con luz del día. Miguel describe que sintió terror puro, terror que lo paralizó. No pudo moverse. No pudo gritar. La criatura volvió a caer en 4 patas. Arrastró algo. El cuerpo de María. La llevó hacia el bosque denso. Miguel finalmente reaccionó. Corrió hacia la aldea gritando que había monstruo en el bosque. Nadie le creyó entonces. Pensaron que el pánico lo había confundido, que vio oso y lo exageró. La segunda testigo es Catalina Núñez, 62 años, curandera local. Estaba recolectando hierbas medicinales en el bosque esa tarde. Escuchó ruido de ramas quebrándose. Miró. Vio animal grande, pelaje oscuro, casi negro, más grande que lobo, más grande que cualquier perro que hubiera visto. La criatura tenía algo en la boca. Catalina no pudo ver qué era exactamente, pero vio sangre goteando. El animal pasó a 20 metros de ella. No la vio. O la ignoró. Catalina quedó petrificada. Cuando finalmente pudo moverse, corrió a la aldea. Describe que el animal caminaba extraño. No como lobo. Movimientos más parecidos a felino grande. Pero los felinos grandes no existen en España. No desde tiempos romanos. Los aldeanos entierran a María el 16 de septiembre. El párroco, padre Vicente Marín, conduce ceremonia. Toda la aldea asiste. Todos lloran. Todos tienen miedo. Todos. Esa noche, el alcalde de San Leonardo, don Sebastián de Molina, envía mensajero urgente a la capital provincial. Reporta el ataque. Pide ayuda. Pide soldados. Pide cazadores profesionales. Pero la ayuda tardará semanas en llegar. Y para entonces, habrá más víctimas. La bestia de Soria ha comenzado su reinado de terror. El ataque a María de Ontiveros no fue incidente aislado. Fue el comienzo. 21 de septiembre de 1764. Una semana después. Aldea de Duruelo de la Sierra. 15 kilómetros al este de San Leonardo. 2 niños hermanos. Juan y Teresa Gómez. 9 y 7 años. Jugando cerca de su casa al atardecer. Los padres los escuchan gritar. Salen corriendo. Ven algo arrastrando a Teresa hacia el bosque. Juan está en el suelo llorando. Tiene mordida profunda en brazo. El padre dispara escopeta al aire. El animal suelta a Teresa y huye. Teresa sobrevive. Pero las heridas son graves. Pierde uso de brazo izquierdo permanentemente. Juan describe animal negro enorme, con ojos que brillaban, que lo miró antes de atacar, como si supiera que él era más débil que su hermana. 28 de septiembre. Aldea de Covaleda. Joven de 16 años llamada Ana de Torres camina sola al mercado temprano en la mañana. Nunca llega. Su cuerpo es encontrado al mediodía. Destrozado. Parcialmente devorado. Las heridas son idénticas a las de María de Ontiveros. 5 de octubre. San Leonardo nuevamente. Anciano de 70 años, Francisco de la Peña, atacado mientras caminaba con bastón al campo. Sobrevive porque llevaba 2 perros grandes. Los perros atacaron a la bestia. Uno murió. El otro quedó gravemente herido. Pero dieron tiempo a Francisco para llegar a casa. Francisco describe que la criatura mató al primer perro con mordida al cuello. Levantó al perro que pesaba 30 kilos como si no pesara nada. Lo sacudió.
Le quebró el cuello. Luego lo arrojó y atacó al segundo perro. Los perros eran pastores experimentados, acostumbrados a defender ovejas de lobos, pero contra esta criatura no pudieron hacer nada. 12 de octubre. Aldea de Villaverde del Monte. Mujer de 30 años, Isabel Hernández, atacada mientras lavaba ropa en el río. Gritó. Su esposo corrió con hacha. Encontró a Isabel sangrando. El animal todavía estaba allí. El esposo describe que era grande como ternero joven, pelaje gris oscuro, cabeza masiva. Cuando el esposo gritó y blandió el hacha, el animal no huyó inmediatamente. Se quedó parado, mirando, como evaluando si atacar o no. Finalmente se dio vuelta y caminó lentamente hacia el bosque. Isabel sobrevivió, pero quedó con cicatrices horribles y trauma permanente. Nunca volvió a salir sola. Entre septiembre y diciembre de 1764, 17 ataques documentados en 5 aldeas diferentes. 11 víctimas mortales. 8 niños. 3 adultos. 6 sobrevivientes con heridas graves. El patrón es claro. La criatura ataca principalmente niños y mujeres. Prefiere víctimas solas. Ataca al atardecer o amanecer. Evita grupos grandes. Pero no siempre. A veces ataca incluso cuando hay testigos cerca. Las autoridades provinciales organizan primera cacería oficial en noviembre. 20 hombres armados. Perros de caza. Rastrean bosques durante una semana. Matan 3 lobos. 2 eran lobos viejos. 1 era hembra con cachorros. Ninguno explica los ataques. Las mordidas son demasiado grandes. La fuerza demasiado brutal. Además, los ataques continúan durante la cacería, como si el animal supiera que lo buscaban y los evitara deliberadamente. En diciembre, el gobernador de Soria, don Rodrigo de Benavides, viaja personalmente a las aldeas afectadas. Interroga a sobrevivientes, examina evidencia, lee informes médicos. Su conclusión es perturbadora. Escribimos al rey. Esto no es lobo ordinario. Los testigos son consistentes. El animal es más grande, más inteligente, más peligroso. Necesitamos tropas reales. Necesitamos cazadores expertos. Necesitamos actuar antes de que el pánico cause abandono de estas aldeas. La carta llega a Madrid en enero de 1765. El rey Carlos III lee el informe. Ordena acción inmediata. 50 soldados de la Guardia Real son enviados a Soria, comandados por capitán Francisco de Navia, hombre experimentado, veterano de guerras europeas, cazador hábil. Llegan en febrero, traen armas, perros, trampas, determinación. Pero la bestia ya ha matado 11 personas, y el invierno recién comienza. Los sobrevivientes de ataques directos son fuente crucial de información. Sus testimonios fueron recogidos meticulosamente por autoridades, documentados, archivados. Son consistentemente aterradores. Catalina Hernández, 16 años, hija de herrero. Atacada el 20 de noviembre de 1764 mientras llevaba agua del río a su casa. Su testimonio dado al alcalde 3 días después del ataque. Eran las 6 de la tarde. Todavía había luz, pero el sol estaba bajo. Llevaba 2 cántaros de agua. Caminaba por el sendero habitual. Escuché ruido detrás de mí, como ramas quebrándose. Me volví. No vi nada. Seguí caminando. El ruido volvió, esta vez más cerca. Me detuve. Miré al bosque. Entonces lo vi, entre los árboles. Al principio pensé que era perro grande, pero era demasiado grande. Y se movía diferente. El animal salió del bosque, caminó hacia mí. Lento, como si no tuviera prisa, como si supiera que no podía escapar. Sus ojos eran amarillos, brillantes. Me miraba directamente, no como animal, como persona que me estudiaba. Dejé caer los cántaros. Comencé a retroceder. El animal aceleró. Corrió hacia mí. Velocidad imposible. En 2 segundos estaba sobre mí.
Me derribó. Caí de espaldas. El animal intentó morder mi garganta. Giré la cabeza. Sus dientes me agarraron el brazo. Sentí los huesos crujir. El dolor era insoportable. Grité. Luché. Golpeé al animal en los ojos con mi mano libre. Golpeé fuerte. El animal retrocedió. Aulló. Pero no huyó. Me paré. Intenté correr. El animal me alcanzó. Me mordió la espalda. Caí nuevamente. Rodé. Pateé. El animal me mordió la pierna. Yo seguía gritando. Seguía luchando. Entonces escuché voces. Mi padre y otros hombres corriendo desde la aldea, gritando. El animal los escuchó. Me soltó. Pero no huyó inmediatamente. Se quedó parado mirándome, como si memorizara mi cara. Luego caminó hacia el bosque, sin prisa. Cuando llegó mi padre, yo estaba sangrando mucho. Me cargó a casa. El doctor curó mis heridas. Pero las cicatrices nunca sanarán. Tampoco el miedo. Lo que más me aterra no es el dolor. Es la mirada. El animal me miraba a los ojos. Con inteligencia. Como si pensara. Como si calculara. No era mirada de bestia salvaje. Era mirada de cazador. De asesino. Las heridas de Catalina tardaron 3 meses en sanar parcialmente. Perdió movilidad en brazo izquierdo. Las cicatrices en espalda y piernas son profundas. Permanentes. Pedro de Ágreda. 30 años. Pastor. Atacado el 2 de diciembre de 1764 mientras cuidaba su rebaño en las montañas. Su testimonio dado al capitán de Navia en febrero de 1765. Tenía 50 ovejas pastando. Yo estaba sentado bajo árbol vigilando. Era mediodía. Pleno sol. Escuché a las ovejas asustarse. Balaban nerviosamente. Me paré. Vi algo moviéndose entre el rebaño. Al principio pensé que era lobo, pero era mucho más grande. Y negro. Los lobos aquí son grises. Este era negro como carbón. Atacó a 3 ovejas. Las mató rápido, mordidas al cuello. Pero no las comió. Solo las mató. Las dejó allí sangrando. Luego me vio. Caminó hacia mí, dejando las ovejas muertas. Eso es antinatural. Los lobos matan para comer. Este mató por matar. Y luego me buscó a mí. Tenía mosquete cargado. Apunté. El animal seguía acercándose. No mostraba miedo. Le disparé cuando estaba a 10 metros. El tiro fue perfecto. Le di en el pecho. Vi el impacto. Vi sangre. Pero el animal no cayó. Trastabilló. Se detuvo. Aulló. Un sonido horrible. Mitad lobo, mitad algo más. Luego siguió caminando hacia mí. Cojeando pero viniendo. Recargué desesperado. El animal estaba a 5 metros. Disparé nuevamente. Otro impacto. Esta vez en cabeza. Rozó la oreja. Más sangre. El animal finalmente se detuvo. Me miró. Juro que vi rabia en sus ojos. Rabia humana. No animal. Luego se dio vuelta y corrió hacia el bosque. Pero aquí está lo imposible. Vi la herida del primer disparo. En el pecho. Debería estar sangrando mucho. Debería estar muriendo. Pero la sangre había cesado. La herida parecía cerrándose. Sé que suena loco, pero lo vi. El testimonio de Pedro es importante porque es primer reporte de disparos directos que no mataron al animal. 2 impactos de mosquete a corta distancia. El animal sobrevivió. Huyó herido pero vivo. Los otros 4 sobrevivientes reportan experiencias similares. El animal era inteligente. Los miraba a los ojos. Calculaba. No atacaba con furia ciega sino con intención. Y mostraba resistencia extraordinaria al daño. Estos testimonios convencieron a autoridades de que no enfrentaban depredador ordinario. Enfrentaban algo diferente, algo peligroso de forma única. Y todavía no tenían idea de qué era. Febrero de 1765. El capitán Francisco de Navia llega a Soria con 50 soldados de la Guardia Real, equipados con mosquetes, espadas, lanzas, trampas de acero, 12 perros de caza entrenados. Su misión es clara:
Encontrar y matar a la bestia que aterroriza la provincia. De Navia es hombre metódico. No comienza cazando inmediatamente. Primero investiga. Pasa 2 semanas entrevistando testigos, examinando sitios de ataques, estudiando patrones. Crea mapa detallado. Marca ubicación de cada ataque. Busca patrón territorial. Identifica área de aproximadamente 50 kilómetros cuadrados donde ocurrieron la mayoría de incidentes. Dentro de esa área hay bosque denso, montañas rocosas con cuevas, ríos. Territorio difícil. Perfecto para que depredador grande se esconda. De Navia divide a sus hombres en 5 grupos, 10 soldados cada uno. Cada grupo patrulla sección específica del territorio. Con perros. Con comunicación mediante cuernos. La primera batida comienza 16 de febrero. Los 5 grupos entran al bosque al amanecer. Rastrean durante 12 horas. Encuentran huellas. Huellas enormes. Mucho más grandes que lobos. De Navia examina las huellas personalmente. Mide. Dibuja. Escribe en su diario. Las huellas son extrañas. Patas delanteras tienen 5 dedos claramente marcados. Los lobos tienen 4. Las patas traseras son más grandes que delanteras. Antinatural. Las huellas muestran que el animal camina principalmente en 4 patas, pero ocasionalmente solo 2 patas traseras dejan marca, como si se parara. Los perros siguen el rastro, pero de repente se detienen. Aúllan nerviosos. Se niegan a continuar. Esto pasa 3 veces ese primer día, en diferentes ubicaciones, con diferentes perros. El adiestrador de los perros, Sargento Luis Montero, está confundido. Estos son perros militares, entrenados para no temer, para atacar cuando se ordena. Pero algo en este rastro los aterroriza. Durante las siguientes semanas, las batidas continúan. Encuentran más huellas. Encuentran guaridas. Cuevas donde hay huesos. Huesos humanos. Restos de víctimas anteriores. En una cueva encuentran algo particularmente perturbador. Huesos dispuestos en patrón. Apilados. Organizados. Como si el animal hubiera hecho algo deliberado con ellos. Los animales no organizan huesos. No tienen ese tipo de comportamiento. De Navia ordena que sellen las cuevas con explosivos después de examinarlas. No quiere que el animal regrese a esos sitios. También matan animales. Durante marzo, los soldados matan 18 lobos. Los lobos son problema en Soria. Atacan ganado. Los soldados aprovechan para reducir población de lobos. Cada lobo matado es examinado por Dr. de Miranda, cirujano militar que acompaña la expedición. Ninguno coincide con descripciones de la bestia. Todos son lobos normales. Grises. Entre 20 y 30 kilos. Mucho más pequeños que la criatura reportada. También matan 3 osos. Los osos son raros en Soria, pero existen. Los 3 osos son examinados. Tampoco coinciden. Las marcas de mordida en víctimas no corresponden a mordidas de oso. Matan 2 linces grandes. Tampoco coinciden. En su informe de marzo, De Navia escribe al rey: hemos eliminado múltiples depredadores de la región. Esto beneficiará a poblaciones locales. Pero ninguno de los animales eliminados es la bestia responsable de los ataques a humanos. Las descripciones de testigos son consistentes. El animal es más grande que el lobo, más inteligente, más peligroso, y esquivo de manera extraordinaria. Hemos encontrado evidencia de su presencia. Huellas, guaridas, restos de víctimas. Pero nunca hemos visto al animal directamente. Es como si supiera que lo cazamos. Como si evitara nuestras patrullas deliberadamente. Los perros se niegan a seguir ciertos rastros. Esto es inusual. Sugiere que el animal emite algún olor o señal que aterroriza a otros animales. Recomiendo continuar operaciones. Aumentar número de trampas. Establecer puestos de observación permanentes en áreas de alta actividad. El rey aprueba. Envía 20 soldados adicionales.
Más recursos, más armas. Pero pasan los meses. Abril, mayo, junio. Los soldados siguen patrullando, siguen buscando. No encuentran a la bestia. Y mientras tanto, los ataques continúan. Menos frecuentes porque la gente ya no sale sola. Pero todavía ocurren. En mayo mueren 2 personas más. En junio, el ataque más brutal hasta ahora. El ataque que cambiaría todo. El ataque a los niños de Vinuesa. Mientras los soldados cazaban en vano, otra investigación ocurría en secreto. Investigación dirigida por la Iglesia. Investigación que buscaba explicación sobrenatural. El obispo de Osma, don Antonio de Palafox, estaba profundamente preocupado. 17 personas muertas, comunidades aterrorizadas, y ninguna explicación natural satisfactoria. En marzo de 1765, el obispo convocó reunión privada en Burgo de Osma. Asistieron 5 sacerdotes eruditos, 2 teólogos, un experto en demonología, un historiador eclesiástico. El propósito era evaluar si los ataques podían tener origen demoníaco o sobrenatural. Las actas de esa reunión fueron clasificadas por la Inquisición. Permanecieron secretas durante 150 años. Fueron descubiertas en archivos eclesiásticos en 1892. Las actas revelan que los sacerdotes consideraron 4 teorías principales. Primera teoría: licantropía. Hombre lobo. Persona maldita que se transforma en bestia. El experto en demonología, padre Gregorio de Ávila, argumentó que los ataques mostraban signos de licantropía. El animal atacaba humanos específicamente, no para comer sino para matar. Esto sugería odio, venganza, emociones humanas. Además, el animal mostraba inteligencia, evitaba trampas, evitaba soldados, atacaba víctimas vulnerables. Esto requería razonamiento humano. El padre Gregorio recomendó investigar a personas sospechosas en las aldeas afectadas, buscar individuos con comportamiento extraño, que salían de noche, que tenían historias oscuras. La investigación se realizó discretamente. Identificaron 3 personas sospechosas. Una mujer acusada de brujería años antes. Un hombre con cicatrices extrañas que vivía aislado. Un forastero que llegó a la región meses antes de los primeros ataques. Los 3 fueron arrestados en abril. Interrogados. Torturados. Confesaron pactos con el demonio. Admitieron transformarse en bestias. Todo bajo tortura. Fueron quemados en mayo. En ejecuciones públicas. Las autoridades declararon que el problema estaba resuelto, pero los ataques continuaron. En junio murieron 2 personas más. Evidentemente los ejecutados eran inocentes, sus confesiones falsas arrancadas mediante tortura. Segunda teoría: criatura prehistórica. Animal de era antigua que sobrevivió escondido. El historiador eclesiástico, padre Miguel de León, propuso que podía ser animal desconocido, especie que sobrevivió en cuevas profundas, despertada por terremotos o excavaciones mineras. Esta teoría era problemática para la Iglesia. Implicaba que había animales no registrados en textos bíblicos. Cuestionaba cronología de la creación. Era peligrosamente cercana a herejía. La teoría fue discutida pero rápidamente descartada por razones doctrinales. No por evidencia, sino por conveniencia teológica. Tercera teoría: experimento alquímico. Animal modificado mediante artes oscuras. Había rumor de alquimista francés que vivió en Soria en 1763. Se llamaba Jean-Baptiste Moreau. Llegó con equipaje misterioso. Alquiló casa aislada. Compraba animales vivos, perros, lobos. Los llevaba a su laboratorio. Los vecinos reportaron olores extraños, luces de noche, sonidos de animales aullando. Moreau desapareció en agosto de 1764. Un mes antes del primer ataque. Su casa fue encontrada vacía, el laboratorio destrozado. Había jaulas rotas, manchas de sangre, pero ningún animal.
Algunos creían que Moreau había creado bestia híbrida, mezcla de lobo y algo más, mediante alquimia prohibida, y que la criatura había escapado, matado a su creador y comenzado a cazar. Esta teoría tenía evidencia circunstancial, pero nunca fue investigada oficialmente. La Inquisición tenía prohibido perseguir alquimistas franceses sin autorización papal. Asunto diplomático delicado. Cuarta teoría. La más aterradora. Demonio con forma física. El teólogo principal, Padre Tomás de Salamanca, argumentaba que la bestia era demonio materializado, enviado para castigar pecados de la región. Su evidencia era observacional. Los ataques cesaban durante procesiones religiosas. Cuando sacerdotes bendecían los caminos con agua bendita, esa área quedaba segura temporalmente. El animal parecía evitar símbolos sagrados. Además, varios testigos reportaron que el animal tenía olor a azufre, olor asociado con presencia demoníaca. El padre Tomás recomendó exorcismo masivo, bendecir toda la región, realizar rituales de expulsión demoníaca. Los exorcismos se realizaron en junio. 3 sacerdotes especializados recorrieron las aldeas, bendijeron bosques, rociaron agua bendita, rezaron oraciones de expulsión. Durante 2 semanas después de los exorcismos no hubo ataques. Parecía funcionar. Las autoridades eclesiásticas declararon victoria. Pero el 18 de junio, la bestia atacó nuevamente. El ataque más brutal de todos. Los 5 niños de Vinuesa. Los exorcismos habían fallado. O nunca funcionaron y la pausa fue coincidencia. Las 4 teorías fueron archivadas. Ninguna probada. Ninguna refutada. Solo especulación. La explicación oficial se mantuvo simple. Lobos grandes. Tal vez perros asilvestrados. Animales normales exagerados por testigos asustados. Pero en privado, en documentos clasificados, las autoridades admitían la verdad. No sabían qué era. No tenían explicación. Solo miedo. 18 de junio de 1765. Aldea de Vinuesa. 20 kilómetros al norte de Soria. 200 habitantes. Comunidad pequeña de agricultores. Es sábado. Día soleado. 7 niños juegan junto al río Duero a las afueras de la aldea. Están a 100 metros de las casas más cercanas. A la vista. En lugar seguro. O eso creen sus padres. Los niños son Pedro Martínez, 13 años. Su hermana Ana, 11 años. Los hermanos Gómez, Diego de 10 y Luis de 8. Catalina Ruiz, 9 años. María Fernández, 7 años. Y el más pequeño, Andrés López, 6 años. Juegan en el agua, saltan piedras, ríen. Es tarde, las 6 de la tarde. El sol todavía está alto. Hace calor. En la aldea, los adultos trabajan. Algunos en campos, otros preparando cena. Nadie vigila a los niños constantemente. No hace falta. Están cerca. Están juntos. Están seguros. A las 6:20, los gritos comienzan. Gritos de terror puro, de niños muriendo, de pánico absoluto. Los adultos corren, salen de casas, de campos, corren hacia el río, corren armados con lo que tienen. Palos, hoces, hachas. Llegan en 2 minutos, 2 minutos que son eternidad. La escena que encuentran es del infierno. 5 niños están en el suelo, inmóviles, sangrando, destrozados. Pedro Martínez tiene garganta desgarrada. Ana Martínez tiene cráneo aplastado. Diego Gómez está parcialmente devorado. Luis Gómez tiene brazos arrancados. María Fernández está partida por la mitad. Y la bestia está allí, sobre el cuerpo de María, comiendo. Los 2 niños sobrevivientes, Catalina y Andrés, están en el agua, escondidos detrás de rocas, temblando, llorando silenciosamente. Los aldeanos gritan, avanzan con sus armas. Son 15 hombres, algunos con valor, otros con terror, todos con rabia. Y entonces la bestia hace algo que paraliza a todos. Se para en 2 patas. Se levanta, como humano. Sus patas traseras firmes en el suelo, sus patas delanteras en el aire,
Su cabeza alcanza altura de casi 2 metros. Es enorme, pelaje negro grisáceo, cubierto de sangre. Su hocico es masivo. Sus ojos amarillos brillan con inteligencia malévola. Y ruge, sonido que ninguno ha escuchado antes. Mitad aullido de lobo, mitad rugido de felino grande, pero con vibración que hace temblar el pecho, que paraliza músculos, que provoca terror instintivo. Los hombres se detienen. Algunos dejan caer sus armas. El miedo los vence. La bestia los mira, uno por uno, como evaluando, como decidiendo si atacar o no. Uno de los hombres, el herrero Juan de Molina, reacciona primero. Grita. Corre hacia la criatura blandiendo martillo pesado. Valentía suicida. Pero alguien tiene que hacer algo. La bestia cae en 4 patas. Se lanza contra Juan. Velocidad imposible. En 3 segundos está sobre él. Lo derriba. Lo muerde en el hombro. Juan grita. Otros hombres reaccionan. Corren a ayudarlo. La bestia suelta a Juan. No para matarlo, sino para herirlo. Luego se da vuelta. No huye corriendo asustada. Camina. Lentamente. Hacia el bosque. Con calma absoluta. Como si supiera que no pueden detenerla. Los hombres no la persiguen. Ayudan a Juan. Recogen a los niños. Los vivos y los muertos. Catalina Ruiz y Andrés López sobrevivieron escondiéndose. Vieron todo. Sus testimonios coinciden perfectamente. Catalina dice: estábamos jugando en el agua. Andrés vio algo primero. Señaló hacia los árboles. Todos miramos. Vimos sombra grande moviéndose entre ramas. Pensamos que era ciervo. Pedro dijo que fuéramos a verlo. Nos acercamos a la orilla. La criatura saltó. Desde los árboles. Como gato gigante. Cayó sobre Pedro. Lo derribó. Le mordió el cuello. Pedro murió instantáneamente. Ni siquiera pudo gritar. Ana gritó. Corrió. La bestia la alcanzó en 2 saltos. La derribó. Le aplastó la cabeza con las patas. Escuchamos el cráneo romperse. Ana dejó de moverse. Diego y Luis intentaron pelear. Tiraron piedras. La bestia los ignoró. Los atacó juntos. Los mordió. Los destrozó. Tan rápido. En segundos ambos estaban muertos. María corrió hacia la aldea. La bestia la persiguió. La alcanzó. La agarró. La sacudió. Como perro sacude rata. El cuerpo de María se partió. Cayó en 2 pedazos. Yo agarré a Andrés. Lo jalé al agua. Nos escondimos detrás de las rocas. Bajo el agua hasta los hombros. Sin respirar casi. La bestia nos vio. Sé que nos vio. Pero no entró al agua. Se quedó en la orilla. Mirándonos. Luego volvió a los cuerpos. Y comenzó a comer. Comía cuando llegaron los adultos. No tenía prisa. No tenía miedo. Comía como si tuviera derecho. Como si fuéramos su ganado. El testimonio de Andrés es similar pero más fragmentado. Tiene 6 años. El trauma lo ha dejado casi mudo. Solo dice: el monstruo tiene ojos como persona. Me miró. Decidió no matarme. No sé por qué. Pero decidió. 5 niños muertos en menos de 5 minutos. El ataque más brutal de todos. El que finalmente convenció a todos de que esto no era animal normal. Juan de Molina sobrevivió, pero perdió uso del brazo. La mordida destrozó músculo y tendones. Nunca pudo volver a trabajar como herrero. Ese ataque cambió todo. El rey Carlos III recibió reporte urgente. Envió más tropas. 20 soldados adicionales. Autorizó uso de cualquier medio necesario para matar a la bestia. La iglesia envió 3 exorcistas más. Bendijeron la aldea. Realizaron rituales. Colocaron crucifijos en cada casa. Y los habitantes de Vinuesa comenzaron a evacuar. Familias enteras abandonaron sus casas, sus tierras, sus vidas. El miedo era más fuerte que el apego. En 2 meses, Vinuesa perdió la mitad de su población. Las casas quedaron vacías, los campos sin trabajar. El silencio de pueblo fantasma reemplazó la risa de niños. Y la bestia seguía libre, cazando, matando, imparable,
Agosto de 1765. 2 meses después de la masacre de Vinuesa. Llega a Soria hombre que afirma poder matar a la bestia. Se llama Jean Chastel. 70 años. Francés. Cazador profesional. Veterano de muchas cacerías peligrosas. Pero especialmente de una. La caza de la bestia de Gévaudan. Entre 1764 y 1767, criatura similar aterrorizó región de Gévaudan en Francia. Mató más de 100 personas, principalmente niños y mujeres. Las descripciones eran casi idénticas a la bestia de Soria. Chastel afirma haber matado a la bestia de Gévaudan, aunque registros oficiales franceses atribuyen la muerte a otro cazador. Chastel insiste que él fue quien realmente la mató, que la versión oficial es mentira política. Trae cartas de recomendación, de nobles franceses, de obispos. Dicen que es el mejor cazador de criaturas peligrosas en Europa, que tiene métodos especiales, que nunca falla. El capitán de Navia es escéptico, pero también está desesperado. 11 meses de cacería sin éxito. 26 víctimas mortales desde que llegó. Su reputación está destruida. Está dispuesto a probar cualquier cosa. Acepta la ayuda de Chastel. Chastel es hombre extraño. Alto, delgado, rostro marcado por cicatrices. Ojos penetrantes. Habla poco. Cuando habla, es con autoridad absoluta. No pide permiso. Da órdenes. Trae equipo inusual. Balas especiales. Fundidas con plata de cálices sagrados. Grabadas con cruces. Bendecidas por sacerdote en Roma, según él. Dice que las balas normales no funcionan contra ciertas criaturas. Se necesita plata bendita. También trae trampas. No trampas ordinarias de acero. Trampas consagradas. Rociadas con agua bendita. Ungidas con aceites santos. Chastel explica que si la bestia es criatura sobrenatural, solo instrumentos sagrados pueden detenerla. Sus perros son diferentes también. 3 mastines enormes, entrenados específicamente para cazar lo que Chastel llama lobos del demonio. Perros que no temen olores que aterran a perros normales. De Navia observa todo esto con mezcla de esperanza y duda. Parece charlatanería, superstición. Pero si funciona, no importa. Chastel pasa 2 semanas estudiando. Lee todos los reportes. Interroga a sobrevivientes. Examina sitios de ataques. Estudia huellas, huesos, restos. Luego dibuja mapa. Marca cada ataque con precisión. Conecta puntos. Identifica patrón que nadie había visto. La bestia tiene territorio definido. Área de aproximadamente 30 kilómetros cuadrados. Dentro de esa área hay zona central, donde probablemente tiene guarida principal. Chastel identifica 3 ubicaciones posibles para guarida. Todas son cuevas en montañas. Todas difíciles de acceder. Todas previamente exploradas por soldados sin encontrar nada. Pero Chastel dice que los soldados buscaban mal. No sabían qué buscar. Él sí. El 20 de octubre, Chastel organiza cacería final. Pero no quiere soldados. Solo él. Sus perros. Y sus balas benditas. De Navia protesta. Es peligroso ir solo. Chastel insiste. Esta criatura es cazadora inteligente. Si va grupo grande, la evitará. Si va hombre solo, ella atacará. Y entonces él tendrá su oportunidad. Chastel sale al amanecer del 21 de octubre. Lleva rifle de caza, cargado con 3 balas de plata bendita. Sus 3 perros. Provisiones para 2 días. 2 días de silencio. De Navia y sus soldados esperan nerviosamente en Soria. Sin noticias. El 23 de octubre, Chastel regresa. Arrastra cuerpo en carreta. Cuerpo de animal enorme. Es lobo. Pero lobo gigante. Pesa casi 50 kilos. Mucho más que lobo normal. Su pelaje es gris oscuro, casi negro. Tiene cicatrices viejas por todo el cuerpo. Como si hubiera peleado muchas veces. Pero hay anomalías. Las garras son más largas de lo normal.
curvadas, como garras de felino más que de cánido. La mandíbula es más fuerte, más ancha, los dientes más grandes, y tiene algo extraño en el pecho. Marca de nacimiento, o cicatriz ritual, símbolo que parece tallado. Nadie puede identificar qué es. Chastel cuenta su historia. Fue a la cueva que identificó como más probable. La tercera, la más remota. Esperó afuera, escondido, con sus perros silenciosos. Al anochecer, la bestia salió. Olfateó. Detectó a Chastel. Se acercó. No atacó inmediatamente. Lo observó. Chastel dice que sintió que la criatura lo evaluaba, decidiendo si era amenaza. Chastel esperó, rifle apuntando. Cuando la bestia estuvo a 20 metros, disparó. Primera bala al pecho, impacto directo. La bestia aulló. No cayó. Corrió hacia Chastel. Segunda bala, a la cabeza. Rozó. Sangre pero no mortal. La bestia seguía viniendo. Tercera bala, al corazón. 10 metros de distancia. La bestia cayó. Finalmente. Se retorció, aulló y murió. Chastel cargó el cuerpo. Volvió a Soria. Declaró misión cumplida. Las autoridades examinaron el cadáver. Era lobo, gigante, anormal, pero lobo. El doctor Miranda confirmó. Las mordidas en víctimas anteriores podrían corresponder. El tamaño es apropiado. Es posible que este sea el animal. Chastel cobró su recompensa. 5.000 reales. Pequeña fortuna. Se quedó en Soria 3 días más. Luego partió a Francia. Nunca volvió a España. Durante 3 semanas después de la muerte del lobo, no hubo ataques. Paz completa. Las autoridades declararon que la amenaza había terminado, que Chastel había tenido éxito donde todos fallaron. Celebraciones en las aldeas. Misas de acción de gracias. Sensación de alivio. Pero el 14 de noviembre, hubo otro ataque. Mujer joven. Mordida. Herida. Sobrevivió. Describió animal idéntico a descripciones anteriores. Lo que Chastel mató no era la bestia verdadera. O había 2 bestias. O la bestia verdadera seguía viva. El miedo volvió. Más intenso que antes. Porque si el mejor cazador de Europa falló, ¿quién podría tener éxito? Los documentos oficiales sobre la bestia de Soria que fueron publicados en su época son vagos. Minimizan la gravedad. Hablan de lobos grandes, de pánico exagerado, de problema menor resuelto. Pero los documentos clasificados cuentan historia diferente. Historia aterradora. Historia que gobierno y iglesia decidieron ocultar. En 1940, durante reorganización de archivos militares españoles, investigador llamado Carlos Méndez descubrió legajo clasificado. 173 años sellado. Contenía informes médicos y militares sobre la bestia. Méndez copió varios documentos antes de que el legajo fuera reclasificado. Publicó fragmentos en Revista Histórica Oscura en 1943. El gobierno lo amenazó con cárcel. Retractó su publicación. Pero copias circularon entre académicos. El documento más revelador es informe del doctor Sebastián de Miranda, cirujano militar asignado a expedición del capitán de Navia. Su trabajo era examinar víctimas, determinar causa de muerte, identificar animal responsable. Su informe de autopsia de víctima número 12. Niño de 9 años llamado Francisco Ruiz. Atacado en marzo de 1765. El informe es detallado. Técnico. Perturbador. Examen externo. El cuerpo presenta múltiples laceraciones. La más severa es en región cervical. Mordida que penetró hasta columna vertebral. Los bordes de la herida muestran impresión dental clara. He medido las marcas. La distancia entre colmillos superiores es de 8 centímetros. Los lobos ibéricos tienen separación máxima de 5 centímetros. Esto no corresponde al lobo conocido. Examen de extremidades. Brazo derecho presenta fractura múltiple del húmero. La fuerza necesaria para quebrar hueso, así, supera capacidad de mordida de lobo o oso.
He calculado presión aproximada de 1.200 libras por pulgada cuadrada, comparable a mordida de felino grande. Pero no tenemos felinos grandes en España. Examen craneal. El cráneo presenta fractura deprimida en región parietal, como si objeto pesado lo hubiera golpeado, o como si mandíbula lo hubiera aplastado. La presión fue aplicada desde ambos lados simultáneamente. Esto sugiere mordida, pero mordida de animal con cabeza mucho más grande que lobo. Hallazgo adicional perturbador. En la herida del cuello encontré fragmento de tejido que no corresponde a víctima. Lo examiné bajo microscopio. Parece ser tejido animal, posiblemente de lengua o encía del atacante, desprendido durante el ataque. Lo preservé para análisis posterior. El análisis de ese tejido nunca fue publicado, o fue destruido. Pero el doctor Miranda menciona en nota al margen. El tejido presenta anomalías celulares. No corresponde exactamente a tejido canino. Tiene características intermedias, como si fuera híbrido. Consulté con colegas. Nadie puede explicarlo. Otro documento clasificado es informe del capitán de Navia sobre encuentro directo con la bestia. Fechado febrero de 1766. El informe describe patrulla de 8 soldados rastreando la criatura. Siguieron huellas hasta cueva en montaña. La entrada era estrecha. De Navia y 3 soldados entraron. Llevaban antorchas, mosquetes cargados. Dentro de la cueva había túnel. Bajaba profundo. Encontraron huesos, restos humanos, mezclados con huesos de animales, ovejas, cabras, perros. Al final del túnel, cámara amplia. Y allí estaba la bestia, dormida o descansando. De Navia describe. La vimos por primera vez claramente. A la luz de antorchas. Era enorme, más grande que cualquier lobo que haya visto. Su pelaje era oscuro, casi negro. Su cabeza era masiva, desproporcionada al cuerpo, como si hubiera sido aumentada artificialmente. Cuando nuestras antorchas la iluminaron, despertó. Se paró. Sus ojos reflejaron la luz, amarillos brillantes. Nos miró. Y juro por Dios que vi inteligencia en esos ojos. No mirada de bestia, mirada de algo que piensa. Ordenamos disparar. 6 mosquetazos, todos a menos de 10 metros. Todos impactaron. Vi sangre. Vi heridas. Pero el animal no cayó. Aulló. Rugió. Y se lanzó contra nosotros. Mató al soldado Pérez instantáneamente. Mordida al cuello. Lo decapitó casi. Hirió al soldado Gómez gravemente. Mordida en pierna que destrozó hueso. Hirió al soldado Torres en brazo. Disparamos nuevamente. Más impactos. Más sangre. Pero seguía atacando. Tuvimos que retroceder. Salir de la cueva. Dejamos a Pérez muerto dentro. Afuera, colapsamos la entrada con explosivos. Sellamos el túnel. Enterramos a la bestia viva. O eso creímos. Una semana después hubo otro ataque. A 20 kilómetros de esa cueva. El animal sobrevivió. Escapó. O nunca estuvo realmente en esa cueva. No lo sé. Este informe es explosivo. Demuestra que autoridades se enfrentaron directamente a la criatura, que le dispararon repetidamente sin matarla, que mostró resistencia sobrenatural al daño. Hay más documentos, testimonios de testigos que no fueron incluidos en reportes públicos, dibujos detallados hechos por artista que acompañó expedición, mostrando criatura que no parece exactamente lobo ni exactamente nada conocido. Todos estos documentos fueron clasificados, guardados, ocultados, porque admitir su contenido sería admitir que algo inexplicable cazaba en España, algo que la ciencia de la época no podía identificar. Mejor decir que eran lobos. Mejor mentir que enfrentar verdad aterradora. 1766. El segundo año completo de terror. Los ataques continuaron, pero con menor frecuencia. La gente había aprendido a protegerse. Ya no salía sola. Ya no dejaba niños sin vigilancia. Los soldados seguían patrullando. Durante ese año murieron 22 personas.
menos que en 1765. Pero todavía 22 familias destrozadas, 22 vidas perdidas. Los ataques mostraban patrón diferente, menos brutales, más rápidos, como si la bestia hubiera cambiado estrategia. Ya no masacraba, mataba eficientemente y huía. Algunos investigadores creían que la bestia estaba envejeciendo, perdiendo fuerza, volviéndose más cautelosa. Otros creían que había aprendido, que evitaba trampas y soldados deliberadamente. En diciembre de 1766, el rey Carlos III ordenó reducción de tropas, de 70 soldados activos a 30. Los recursos eran limitados. La amenaza parecía disminuir. La decisión era pragmática pero prematura. 1767 comenzó con esperanza. Enero y febrero pasaron sin ataques. Marzo también. La gente comenzó a creer que quizás la bestia había muerto. De vejez, de enfermedad, de heridas acumuladas. Pero en abril hubo 2 ataques. En mayo, 3. En junio, 1. Julio, 2. Luego vino el último ataque confirmado. 23 de agosto de 1767. La víctima fue anciano de 60 años llamado Martín de Ávila. Vivía solo en cabaña aislada. Era pastor retirado. Terco. Se negaba a mudarse a aldea a pesar del peligro. Esa tarde Martín estaba cortando leña afuera de su cabaña. Eran las 7. Todavía había luz. Escuchó ruido en el bosque. Miró. Vio la bestia. Pero esta vez era diferente. Martín lo notó inmediatamente. El animal estaba más delgado. Su pelaje estaba opaco, descuidado. Se movía más lento. Cojeaba ligeramente. La bestia salió del bosque. Se acercó a Martín, pero sin la velocidad habitual, sin la agresividad explosiva de ataques anteriores. Martín, valiente o loco, no corrió. Agarró hacha, se preparó, gritó al animal: «Vete, no te tengo miedo». La bestia se detuvo. A 10 metros. Lo miró. Martín jura que vio algo diferente en esos ojos. Cansancio. Dolor incluso. Como si el animal estuviera sufriendo. Luego la bestia atacó. Pero el ataque fue débil. Lento. Martín esquivó. Golpeó con el hacha. Impactó el hombro del animal. La bestia aulló. Sangró. Retrocedió. Martín tenía fuego encendido cerca. Agarró rama ardiendo. La blandió. El fuego siempre asustaba a animales. La bestia retrocedió más. Dudó. Luego se dio vuelta y caminó hacia el bosque. No corriendo. Caminando. Dolorida. Vencida. Martín reportó el ataque. Describió animal enfermo. Débil. Agonizante quizás. Las autoridades organizaron cacería inmediata. Rastrearon la zona durante días. Encontraron huellas. Encontraron sangre. Rastro de animal herido. Pero nunca encontraron el animal mismo. Después de ese ataque, silencio. Completo. Total. No más avistamientos. No más ataques. No más víctimas. Septiembre pasó. Octubre. Noviembre. Diciembre. Nada. 1768 comenzó. Todavía nada. Las autoridades declararon amenaza terminada. El animal probablemente murió de heridas o enfermedad. O se fue a otra región. O fue matado sin que nadie lo reportara. Los soldados fueron retirados gradualmente. Para marzo de 1768, no quedaba presencia militar. Las aldeas volvieron lentamente a normalidad. Pero nunca encontraron cuerpo. Nunca confirmaron qué pasó realmente con la bestia. Solo desapareció. Hay teoría interesante. En registros de transporte militar de septiembre de 1767 hay entrada extraña. Fecha: 4 de septiembre. Origen: Soria. Destino: Madrid. Palacio Real. Carga: jaula grande. Contenido: no especificado. Clasificado: escolta. 10 soldados de la Guardia Real. ¿Qué había en esa jaula? Los registros no lo dicen. Fue transportado en secreto, de noche, con escolta armada. Llegó a Madrid. Entró al Palacio Real.
y nunca más se menciona. Algunos creen que capturaron la bestia viva, herida después del ataque a Martín, débil, incapaz de resistir. La capturaron y la llevaron a Madrid, para estudiarla, para exhibirla al rey, para entender qué era. ¿Murió en cautiverio? ¿Fue ejecutada? ¿Disecada para museo secreto? ¿Destruida porque era demasiado peligrosa? No hay documentos, no hay respuestas. Solo especulación. Lo único cierto es que después de agosto de 1767, la bestia de Soria desapareció. 3 años de terror terminaron tan misteriosamente como comenzaron. Archivo General de Simancas. Provincia de Valladolid. El Repositorio de Secretos Históricos de España. En sección de Asuntos Extraordinarios hay legajo específico. Número 234. Título: Bestia de Soria 1764 a 1767. El legajo contiene aproximadamente 300 páginas. Documentos variados. Reportes militares. Informes médicos. Testimonios. Correspondencia real. Dibujos. Mapas. Pero solo 100 páginas están disponibles para investigadores. Las otras 200 permanecen clasificadas. Nivel de acceso restringido. Requiere autorización especial del Ministerio de Cultura y aprobación del Ministerio de Defensa. Razón oficial. Protección de privacidad de familias descendientes de víctimas. Protección de información militar sensible. Protección de secretos de Estado históricos. Razón real probablemente diferente. Varios académicos han solicitado acceso completo. Todos han sido negados. Algunos han visto fragmentos bajo supervisión estricta. No pudieron copiar. No pudieron fotografiar. Solo leer brevemente. En 1987, historiador llamado Rafael Gómez obtuvo acceso parcial. 3 horas con 50 páginas clasificadas. Bajo vigilancia constante. Sin permiso para notas detalladas. Después escribió artículo académico describiendo vagamente lo que vio. El artículo fue censurado. Solo versión editada fue publicada. Pero Gómez dio entrevistas privadas a colegas. Describió contenido de documentos clasificados. Según Gómez, el legajo incluye correspondencia directa entre Rey Carlos III y científicos de la Real Academia, discutiendo naturaleza de la criatura. Teorías sobre su origen. Los científicos no llegaron a conclusión. Algunos creían que era especie desconocida. Otros creían que era híbrido. Experimento fallido de algún tipo. También hay informes de 3 exorcistas enviados por la Iglesia. Sus reportes son clasificados porque concluyen que la criatura no era demoníaca. Era física, natural. Esto contradice narrativa oficial de la Iglesia que prefería explicación sobrenatural. Hay dibujos detallados, hechos por artista que acompañó expedición militar, dibujos basados en descripciones de testigos y brief avistamiento del propio artista. Los dibujos muestran criatura que no es exactamente lobo. Cabeza demasiado grande, cuerpo demasiado musculoso, patas delanteras con estructura casi similar a brazos, anomalías anatómicas que ningún zoólogo pudo explicar. Y según Gómez, hay algo más, algo que el gobierno español niega rotundamente. Una fotografía. En 1766 ya existían cámaras oscuras primitivas. Técnica fotográfica rudimentaria. Un científico francés visitante tenía cámara experimental. Viajó a Soria en 1766 para estudiar la bestia. Según rumores, este científico logró fotografiar la criatura. No viva, sino muerta. O capturada. La fotografía habría sido tomada en septiembre de 1767. Gómez afirma haber visto referencia a esta fotografía en inventario de documentos. Pero cuando pidió verla, le dijeron que no existía, que el inventario estaba equivocado, que nunca hubo fotografía. Otros investigadores han reportado similar. Han visto referencias, pero cuando piden la imagen, desaparece.
No está disponible. No existe. Error de archivo. ¿Qué mostraría esa fotografía? ¿Animal conocido? ¿O algo que desafía clasificación? ¿Algo que el gobierno prefiere mantener oculto? Hay otra teoría sobre por qué los documentos permanecen clasificados. La teoría del experimento. Algunos investigadores creen que la bestia no era natural. Era creación humana. Experimento de alquimista o científico. Quizás el francés Jean-Baptiste Moreau, que desapareció misteriosamente. Si esto es verdad, los documentos clasificados contendrían evidencia de experimentación prohibida, de creación de vida artificial, de juego con fuerzas que no debían manipularse. El gobierno no querría admitir que tal experimentación ocurrió en España. También está teoría de que Bestia era arma biológica primitiva, criatura modificada para usar en guerra. Experimento militar secreto que escapó control. Los documentos clasificados contendrían planes militares. Evidencia de programa de armas prohibido. Escándalo internacional si se revelara. Todas son teorías. Sin documentos completos, imposible verificar. Lo único cierto es que algo aterrorizó Soria durante 3 años. 87 personas murieron, la mayoría niños. 50 soldados de la Guardia Real cazaron durante meses sin éxito. El mejor cazador de Europa falló. Y luego la criatura desapareció. Sin explicación. Sin cuerpo. Sin cierre. Los documentos que podrían explicar todo están sellados. 258 años después, todavía clasificados. Todavía secretos. El gobierno español dice que es por privacidad, por sensibilidad histórica, por razones de Estado. Pero la verdad probable es más simple. Los documentos contienen información que contradice narrativa oficial, que revelaría incompetencia, que admitiría ignorancia, que mostraría que autoridades nunca entendieron qué cazaba en sus bosques. Mejor mantener el silencio, mejor guardar los secretos, mejor dejar el misterio sin resolver. Y así la bestia de Soria permanece, en registros parciales, en testimonios fragmentados, en documentos clasificados. Un monstruo que mató 87 personas, que desafió ejércitos y cazadores, que sobrevivió balas benditas y exorcismos, que finalmente desapareció sin dejar rastro. ¿Qué era? ¿Lobo gigante? ¿Híbrido? ¿Experimento? ¿Criatura desconocida? La respuesta existe, en algún lugar, en archivos sellados, esperando. Algún día se abrirán, algún día sabremos. Pero hasta entonces, la bestia de Soria permanece como uno de los grandes misterios sin resolver de la historia española. Un terror que duró 1000 días y que nunca fue completamente explicado. Fin.